Video número 7. Pretratamientos. Buenas noches, señores estudiantes. Una vez hemos abordado la parte biológica del agua, la parte de calidad del agua, y hecho una introducción a los procesos de tratamiento, como lo vemos en la gráfica, vamos a entrar a particularizar cada uno de los procesos de tratamiento. En este caso nos corresponde lo que son pretratamientos. Entonces digamos que estamos aquí, el agua residual, ya tenemos las características físicas, químicas, biológicas de las aguas, las características, etc. Y entonces el primer proceso es lo que se denomina pretratamiento, que va de aquí hasta aquí. En este pues desbaste, sacada de sólidos, y aquí desarenadores, desengrasadores. Entonces aquí eliminamos sólidos y aquí eliminamos sólidos gruesos y aquí eliminamos arenas, limos, arcilla, material granular pequeño y también grasas y aceites. Entonces esta partecita es la que vamos a abordar dentro de nuestro estudio de plantas de tratamiento de aguas residuales. Bien, entonces vamos a ver qué dice. Las aguas residuales antes de su tratamiento propiamente dicho, porque este es pretratamiento, después hay un tratamiento que se llama tratamiento primario, secundario y terciario. Las aguas residuales antes de su tratamiento propiamente dicho se someten generalmente a un pretratamiento que comprende una serie de operaciones físicas y mecánicas, miren, no hay química aquí, ¿no? Que tiene por objeto separar el agua residual la mayor cantidad posible de materias que por su naturaleza o tamaño crearían problemas en los tratamientos posteriores. Las grasas, los aceites, los sólidos nos van a generar, entonces hay que quitarlos, o sea, hacerles un tratamiento previo. Dice, es indispensable dar a los tratamientos la importancia que tienen, cuidando su diseño y su explotación, ya que cualquier defecto puede repercutir negativamente en el resto de las instalaciones. Producción de obstrucciones en tuberías y bombas, desgaste de equipos, formación de costras y depósitos de arena en digestores anaerobios. Entonces, estos son fundamentales. Es decir, es la primera etapa previa al tratamiento. Y aquí, pues, vamos a quitarle todo ese material grueso que viene al sistema. Aquí tengo una gráfica que me da una idea más veraz de lo que se supone en el sistema de pretratamiento. Entonces, aquí viene el agua residual y aquí hay un pozo de muy gruesos. Material grueso va a quedar aquí. Y aquí en este pozo hay una rejilla y entonces no permite que estos materiales gruesos pasen a esta parte de aquí. Aquí hay un puente, ¿no? Y hay una especie de estructura como una mano que baja y quita todos estos elementos de este depósito muy gruesos y los saca a otro lado para su evacuación. Es una mano mecánica que la colgamos aquí y sacamos todo ese material grueso. Noten ustedes que las paredes tienen un ángulo de inclinación para que esta máquina pueda coger tranquilamente estos elementos gruesos y sacarlos. Luego viene aquí un tornillo que se llama tornillo de Arquímedes, en el cual las aguas que ya han sido limpiadas inicialmente van por un canaleta y en este tornillo sube a esta instancia. Este tornillo de Arquímedes, ¿qué hace? Pues eleva el agua, no en altas proporciones como hacen las bombas, pero sí la llevan de este punto hacia ese punto. Es muy interesante este tornillo de Arquímedes. Luego de esto, pues el agua ya pasa por otro proceso que son las rejas o rejillas gruesas y rejillas finas, ¿no? Y aquí también quitamos sólidos, ¿no? Aquí tenemos una estructura, ¿no? Que podemos hacerla
mecánica para quitar las rejillas o también de estructura manual. Luego de esto, de sacarle las rejillas, los materiales gruesos y los materiales finos, ya viene a otro proceso que es desarenador y desengrasador. En este proceso vamos a quitar, como dice su nombre, desarenador, quitar las arenas, esas partículas que nos pueden generar problemas en los procesos, y también vamos a quitar las grasas, ¿no? Grasas, por eso dice desengrasador. Y podemos utilizar en este desengrasador insuflar aire para que esa grasa, por esta parte, mire, soplante, insuflamos aire y podemos hacer que esas grasas vayan a la parte superior y con un elemento la podamos sacar, ¿no? En la parte superior de las grasas. Y luego, pues, lo llevamos a esto a un concentrador de grasas y sale. Y por aquí ya, hecho este proceso, pues vamos al otro proceso que es el tratamiento primario. Entonces vamos a ver cada una de estas etapas en esta parte. Aquí vemos, digamos, un esquema de un sistema de tratamiento, digamos un sistema normal, ¿no? De tratamiento. Por ejemplo, aquí tendríamos lo que se hace normalmente, ¿no? Estos otros sistemas que le digo ya son más para poblaciones grandes, ¿no? Para pequeñas y medianas poblaciones lo que hacemos es colocar una rejilla para que pues, esta rejilla puede ser de trabajo manual o mecánico para que le quite los sólidos, ¿no? Podemos poner aquí doble rejilla, por ejemplo, aquí, ¿no? Requeríamos los sólidos gruesos y aquí sacaríamos los sólidos finos. Y después de esta rejilla lo planteamos a esta otra unidad que viene aquí, que es el desarenador. O sea, quitar arenas. Entonces, por aquí tenemos dos compuertas, una compuerta aquí y aquí, y aquí y acá, ¿no? Estas compuertas que pueden ser metálicas o de madera, se abren y se cierran de aquí para la limpieza, por ejemplo, de este sector. Si vamos a limpiar, cerramos esas compuertas y sacamos las arenas. O este lado, pues si vamos a limpiar, aquí cogemos estas compuertas, las cerramos y hacemos limpieza. Entonces, ese sería la rejilla, el desarenador, ¿no? Y aquí tenemos otro elemento, ¿no? Que es importantísimo en esto, que es la medición de caudales. Siempre en tratamiento de aguas residuales y agua potable tenemos el tratamiento de aguas residuales. Entonces, el tratamiento debe hacerse en base a los caudales. Y aquí la canaleta parcial es un medidor de caudales, ¿no? Entonces, rejilla, desarenador, medidor de caudales para saber cuánta es la cantidad de agua que está entrando a la planta, ¿no? Es un dato importante. El caudal máximo horario y mínimo medio diario. Entonces yo debo saber cuál es el caudal que está entrando a la planta. Por eso aquí tenemos un proceso de rejilla. Vamos a seguir este proceso, ¿no? De rejilla, desarenador, canaleta parcial. Entonces dice, las operaciones de pretratamiento que se incluyen en una planta de tratamiento de aguas residuales depende de la calidad, presencia en mayor o menor cantidad de sólidos, arenas, grasas, aceites, etc. Del tipo de tratamiento posterior de la PETAR, de los sistemas de tratamiento de fangos empleados y de la importancia de la instalación, etc. Las operaciones pueden encuadrarse en las siguientes: aliviaderos, separación de grandes sólidos, desbaste, tamizado, dilaceración, desarenado y preadhesión. Vamos a ver estas operaciones. La primera son los aliviaderos. Estos son muy importantes en el proceso de tratamiento de las aguas residuales. Partamos de un principio, que yo voy a llevar, digamos, 100 litros por segundo. Voy a llevar de aguas lluvias y aguas residuales 100 litros por segundo en un solo tubo, de las cuales, ¿no?, que decíamos nosotros, del orden del 95% son aguas lluvias y el 5% de aguas residuales.
Pero yo no puedo hacer una planta de tratamiento para 100 litros por segundo. No, yo lo que tengo que hacer una planta, si es un alcantarillado combinado, ¿no? Es una planta para que me lleve las aguas residuales hasta de una cierta dilución, ¿no? Hasta aguas residuales hasta de una cierta. O sea, la combino las aguas residuales con las aguas lluvias y hago una planta de tratamiento hasta donde me dé la dilución. Pero yo no voy a hacer una planta de tratamiento para esos 100 litros por segundo. Entonces dice, entonces, ¿qué hago para botar el exceso de agua? Que si yo llevo 100, en verano pasan 5 litros y en invierno 100, pues ¿cuándo lo llevo el agua a la planta de tratamiento y cuánto boto? Entonces, ese dato está en función de la dilución del agua. Puedo yo botar el agua, por ejemplo, con una dilución de 1:3. Entonces yo digo, 1:3 sería 1 de aguas residuales y 3 de aguas lluvias, o sea, serían 20 litros por segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, hasta 20 litros lo llevo a la planta. Los excesos los boto por el aliviadero de crecida. E inclusive puedo hacer lo que se denomina un tanque de tormentas. Esos 80 litros por segundo, todo eso, lo puedo meter a la planta, pero no cuando está a su caudal máximo y viene la tormenta máxima donde bote, ¿no? Yo lo puedo guardar el agua para que en épocas de que ya bajen los caudales picos o máximos, yo pueda tener un tanque que se llama un tanque de tormentas, ¿no? Y en ese tanque he guardado el agua por unos 15 o 30 minutos, haya yo evacuado a ese tanque, ¿no? Y entonces esas aguas posteriormente cuando bajen los caudales, entonces yo puedo coger esas aguas y tratarlas en la planta. Por ejemplo, tenía 100 litros por segundo, después se bajó a 10 litros por segundo. No, pues yo cojo esas aguas que tengo en el tanque de tormenta, las bombeo para la planta de tratamiento para completar los 20 litros por segundo que yo he tenido en ese sistema. Entonces, un punto fundamental lo constituyen los sistemas de saneamiento unitario, el aliviadero de crecidas. Su misión es la de evacuar el curso de agua más próximo, el excedente del caudal sobre el que se ha calculado como tope para el funcionamiento de una depuradora. Inicialmente se pensaba que el tiempo de lluvia, el agua que llegaba a la depuradora estaba tan diluida que era innecesario realizar su depuración. El agua lluvia. Sin embargo, se ha comprobado que en general el agua lluvia recogida en los 10 a 15 minutos de la precipitación está tan contaminada como el agua residual de tipo medio y a partir de los 20 a 30 minutos como el agua residual diluida. Estos hechos hacen pensar en la necesidad de construcción de depósitos de retención para tiempos de permanencia de 30 minutos. O sea, ¿no? Tanques de tormenta, que recogen las primeras escorrentías con contaminación alta. Una vez finalizada la aportación de tormenta, el volumen retenido de estos depósitos se reintroduce a la depuradora para su correcto tratamiento. Una vez establecido el cálculo de diseño de los sistemas centralizados escogidos, se hace necesaria la construcción de aliviaderos de crecida, calculados para alcanzar un grado de dilución deseado. El estudio del coeficiente de dilución será función directa del tipo de red de saneamiento, secciones pendientes y de las características de la cuenca receptora. El grado de dilución se expresa de la siguiente manera. Caudal medio sobre caudal medio más caudal de agua lluvias es igual a 1 sobre X, donde Q, caudal promedio, Q, caudal de lluvias, y 1 sobre X es el grado de dilución. Entonces, este valor de X X es el grado de dilución. O sea, hasta cuán diluida puede estar el agua para llevarla. Pero ya después de una dilución, ya el agua muy diluida no tiene problemas, ¿no? En cambio, el agua concentrada sí tiene problemas. El agua diluida ya, yo tendré que hacer una evaluación de cuál es la dilución y después de cierto límite yo puedo botar el agua. Bueno, el coeficiente de dilución estará en función directa de las características de la red de alcantarillado y sus valores normalmente oscilan entre 3 y 5. De acuerdo con el tamaño de la planta se puede utilizar varios alivios, por ejemplo, antes del pretratamiento.
antes del tratamiento primario y antes del tratamiento biológico. Cuando se establece por bombeo de aguas en la entrada de la depuradora, el problema más grave es resolver la forma de evitar que las bombas se bloqueen. Normalmente se establecen sistemas de retención en la entrada a la cámara de bombeo, evitando las partículas que pudieran originar dichos bloqueos. En la figura tal se presentan algunas secciones de aliviaderos que podemos encontrar. Entonces le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, digamos que el caudal son 100 litros por segundo. Y yo tengo 5 de aguas residuales, 95 y 5 de aguas lluvia. Entonces yo digo, mire, cuando el agua se diluya con un caudal de aguas residuales, con 3 caudales de aguas lluvias, de ahí en adelante yo puedo botar el agua al río porque el agua ya está diluida, o sea, no tiene problemas, no genera problemas en el río. Antes no. Por ejemplo, cuando yo digo aguas residuales 5 y aguas lluvias 3, entonces diría yo 5 de aguas residuales y 3 de aguas lluvias sería 3 por 5, 15, 15 más 5, 20. Entonces yo diría que hasta 20 litros por segundo no lo puedo botar al río, porque de ahí en adelante, si es menos de 20, la dilución baja y me afecta el río. Pero ya cuando esté diluida a más de 20 litros por segundo, digo, puedo botarla al río. Y entonces eso es lo que hago. Yo traigo un caudal de 20 litros por segundo por aquí o por acá, ¿no? Y digo, hasta aquí, hasta 20 litros por segundo, no boto. Pero si empieza a llegarme aquí 30, 40, 50 litros por segundo, el resto ya es caudal de agua diluido y lo puedo botar lateralmente. Miren, aquí hay una estructura lateral para botar el agua. Aquí, por ejemplo, si yo dijera por aquí llenen 100, entonces dijeran, ya están pasando más de 20 litros por segundo, entonces yo estoy botando el agua, pero esta agua ya es diluida, ¿no? O sea que no le hace tanto daño al río. Por eso dice sección de tipo aliviadero, fuente, no recuerdo. Bueno, entonces esas estructuras de alivio son muy importantes y depende del grado de dilución, que puede estar entre 3 y 5. Entonces, como les digo, menos del grado de dilución no se puede botar, pero ya más del grado de dilución, pues ya podemos botar. Bueno, entonces vamos a ver la separación de grandes sólidos. Cuando se prevé en el agua residual bruta la existencia de grandes sólidos o de una excesiva cantidad de arenas que podría provocar problemas en la operación del desarenado, se debe incluir en cabecera de la instalación un sistema de separación de grandes sólidos. Este consiste en un pozo situado a la entrada del colector a la depuradora, con fondo troncocrónico piramidal invertido y paredes muy inclinadas, como lo veíamos, con el fin de concentrar los sólidos y las arenas decantadas en una zona específica donde se puede extraer en forma eficaz. Entonces, aquí tenemos este depósito, ¿no? Pues me viene el agua con grandes sólidos, ¿no? Miren ustedes, aquí tengo aquí la estructura. Este es un puente metálico, baja esto, coge los sólidos y los saca y los bota. Y aquí hay una rejilla que no deja pasar esos sólidos, ¿no? Todo eso, y entonces aquí hace una limpieza de toda la parte general. De aquí hay un tornillo de Arquímedes, o si ustedes, pues, si necesitan ganar altura, este tornillo de Arquímedes, pues, es para alturas pequeñas. Ya si fuera muy grande, pues bomba, ¿no? Y ya sale al otro proceso. Miren ustedes aquí, ¿no? Entrada de agua bruta, ¿no? La cuchara, que se llama bivalva, ¿no? Aquí, coge esos sólidos y los rejas muy gruesos, aquí en la rejilla, y aquí dice ya entrada a la planta de agua bruta. Y aquí, pues, contenedor de residuos. Podemos coger aquí y pasarlos a contenedor. Entonces, este es pozo para separación de grandes sólidos, ¿no? Para la extracción de los residuos se utilizan generalmente cucharas anfibias de accionamiento electrohidráulico actuadas por poliplastos o grúas o puentes soportadas por la correspondiente estructura óptica. Los residuos procedentes de este sistema se almacenan en contenedores para su posterior transporte, relleno e incineración. Entonces dice, aquí hay dos conceptos fundamentales, aquí los he puesto yo porque
necesito que esto sea muy claro. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales no son muy complejos. El diseño de las unidades no es muy complejo. Solamente se necesita básicamente que tengamos en cuenta estas dos expresiones que yo les doy ahí. La carga hidráulica, ¿no? O también se llama tasa de desbordamiento superficial, ¿no? Y ese valor de carga hidráulica es igual al caudal, ¿no?, sobre el área superficial. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál sería la carga hidráulica de esto? De esto sería este caudal que viene por el área superficial, no por el área transversal, sino por el área superficial. Caudal, ¿no?, dividido entre área superficial. Eso le da a usted lo que se llama el caudal sobre área superficial. Le dirán, ¿y por qué? Si el caudal viene horizontal, sería área transversal. No, es área superficial el concepto. Entonces, si yo digo caudal dividido entre área, entonces sería metros cúbicos día por metro cuadrado de área. Y la carga hidráulica está dada en metros por segundo, miren ustedes, ¿no? O sea que, si bien es cierto, es caudal sobre área superficial, pero esta carga hidráulica es una velocidad. Es como que yo dijera, el caudal está pasando sobre el área, ¿no? O sea, que vendría por acá, el caudal sobre área, pero es el caudal sobre el área superficial, es la carga superficial. Ese es un concepto bien interesante. Y el tiempo de retención hidráulico, o sea, que el caudal es igual a volumen sobre tiempo. Ustedes saben, ¿no?, ese concepto de hidráulica, ya lo que saben desde mecánica fluida. Tiempo de retención hidráulico es igual a volumen sobre caudal, ¿no? El caudal viene en segundos. Entonces, aquí tendríamos nosotros que el tiempo de retención hidráulico es eso, volumen sobre caudal. ¿Qué es el tiempo de retención hidráulico? Pues es el tiempo que demora un caudal en llenar un tanque. Si demoró 15 segundos, 15 minutos, entonces yo tengo en llenar un volumen tanto, entonces volumen sobre tiempo es igual a caudal, pero entonces acá tiempo de retención hidráulico es igual a volumen sobre caudal. Estos son los datos más importantes. Entonces, para esta estructura de separación de esta y esta, vamos a ver cuáles son los parámetros de diseño. Carga hidráulica, 300 metros cúbicos metro cuadrado hora, a caudal máximo, o sea, caudal máximo que máximo horario. Tiempo de retención, entonces esto es igual a caudal sobre área. Si yo conozco la carga hidráulica y conozco el caudal, porque el caudal, pues ese ya lo he calculado, pues yo voy a saber cuál es el área horizontal de este sistema, o el área horizontal de este. Y calado del pozo de mayor de 2 metros y inclinación de las paredes mayor de 70 grados. Aquí hay un ejercicio, ¿no? Dice dimensionar un pozo de muy grueso para un caudal de punta de aguas residuales de 690 litros por segundo, con una carga superficial de 270, a máximo menos de 300. Dice. Tiempo de retención hidráulico de 60 segundos. Entonces dice de 0,5 a 1 minuto, o sea, serían de 30 a 60 segundos, ¿no? Y aquí se dice tiempo de retención 60 segundos y una velocidad de paso de 0,50 metros por segundo. Entonces tenemos nosotros, dice, con el tiempo de retención hidráulico se estima el volumen del pozo. Caudal es igual a volumen sobre tiempo de retención hidráulico. Volumen es igual a caudal por tiempo de retención hidráulico. Entonces tendríamos nosotros volumen es igual al caudal, metros cúbicos por segundo, sobre 60 segundos, que era el tiempo, ¿no? Y eso da 41.4 metros cúbicos. El área superficial del pozo determina con una carga superficial de 270 metros cúbicos metro cuadrado día. Entonces, área es igual, no, mire, caudal sobre velocidad, ¿no? Entonces, esta velocidad es la carga superficial, mire,
Metro hora es una velocidad, por eso le ponemos diferente volumen, volúmenes aquí y esta es velocidad. Esta velocidad sería carga superficial o carga hidráulica. Entonces, a su vez es igual al caudal sobre la carga hidráulica y entonces el área me da 9.2 metros cuadrados. O sea que esta sección aquí sería de 9 metros cuadrados. O sea, yo podría hacer una que es el pozo de un área de 3x3, ¿no? Aproximadamente. Bueno, el calado, profundidad, diría volumen sobre área superficial, da 450 metros, ¿no? Decíamos que más de 2 metros, por lo tanto se acepta. Se proyectan las paredes con inclinación a los 70 grados respecto a la horizontal. Entonces ahí fíjate, es cómo hemos diseñado con esos dos conceptos básicos, ¿no? Carga hidráulica y tiempo de retención. Aquí dice calado del pozo, hay otro, ¿no? Pero estos dos me sirven para determinar el área superficial. Y con esta, el calado del pozo, pues yo determiné la profundidad, y determiné la profundidad con estas dos ecuaciones. H es igual a volumen sobre A sub S. ¿Por qué? Porque volumen es igual a A sub S por H. Entonces, volumen sobre H, A sub S me da 4 o 5 metros cuadrados. Y comparo versus A sub S mínimo, ¿no? Que me traía esto. Bien, entonces la siguiente operación que tenemos nosotros, pues decíamos nosotros aquí, separación de grandes sólidos y luego, ¿no? Venimos aquí a colocar nuestra rejillita y vamos a ver cómo se calcula esto y cómo se calcula el desarenador y cómo se calcula la canaleta. Bueno, entonces tendríamos nosotros aquí lo siguiente, dice, desbaste. Consiste en la separación del agua residual de sólidos tales como piedras, ramas, plásticos, trapos, etcétera, mediante rejillas o tamices. El desbaste tiene por objeto, el desbaste nosotros vamos a quitar, ¿no? Decíamos nosotros con estas rejillitas aquí, estas rejillitas pueden ser gruesas y pueden ser finas. Podemos poner aquí gruesas y después finas o una sola rejilla. Entonces, esas rejillas van a cumplir la función. Bueno, entonces tenemos que, dice, el desbaste, proteger a la planta de tratamiento de posible llegada en perspectiva de grandes objetos, capaces de provocar obstrucción en las unidades de instalación. Separar y evacuar fácilmente las materias voluminosas arrastradas por el agua bruta, que podrían destruir la eficacia de los tratamientos siguientes, o complicar la realización de los mismos. Aquí hay una cámara de desbaste simple, ¿no? Mira la rejilla, aquí tenemos la rejillita también, y aquí tenemos una aliviadera, ¿no? O cuando de pronto se atasca esta rejilla, se atasca, entonces si se atasca esta rejilla, pues, y no se ha podido, y no hay este hueco, pues esto se desbordaría por acá, ¿no? Entonces dejamos este bypass o esta estructura de alivio para que cuando tenga mucha altura pase por aquí y le entregue al canal, ¿no? Y así pues nos podemos evitar que se inunde esa parte antes de la rejilla. Miren ustedes la rejilla perpendicular a la corriente. Entonces viene así, el agua, si hay exceso de agua y no la pasa por la rejilla, pues aquí el bypass sale por acá. Entonces tenemos diferentes tipos de rejillas, limpiadas manualmente, mecánicamente. Por ejemplo, esta rejilla es de limpieza manual, ¿no? Y pues también puede ser mecánica, ¿no? Muchas veces es mejor la mecánica porque muchas veces el operador no está o se descuida y se tapa esto, ¿no? En cambio las mecánicas pues están rodando y limpiando continuamente. En forma de canasta y retenedores de fibra. El diseñador es libre de escoger el tipo de rejilla siempre y cuando cumpla las recomendaciones mínimas en el diseño que se estipula más adelante. Dice, las rejillas deben colocarse aguas arriba de las estaciones de bombeo, ¿no? O de cualquier dispositivo de tratamiento subsecuente que sea susceptible de obstruirse por el material grueso que trae el agua residual sin tratar. Entonces, antes de las bombas, porque si no, las bombas succionan y se pueden atascar, ¿no? Palos, piedras y todo, y entonces lo mejor es quitarle todo eso a las bombas para que trabajen.
El canal de aproximación a la rejilla debe ser diseñado para prevenir la acumulación de arena u otro material pesado o aguas arriba de esta. Además, debe tener preferiblemente una dirección perpendicular a las barras de la reja. El sitio en que se encuentre la reja debe ser provisto con escaleras de acceso, iluminación y ventilación adecuada, ¿no? Entonces, tenemos eso. Generalmente, el canal de aproximación a la reja nosotros lo diseñamos, ¿no? ¿Cómo lo diseñamos ese canal? Pues con el caudal que va a llegar a la planta y en base a ese caudal y la pendiente que le demos nos da las dimensiones del canal de entrada. Y si ya tengo las dimensiones, yo tendría el ancho B y la altura H a la entrada a la rejilla, ¿no? Por lo tanto, ese valor de la altura del agua a la entrada a la rejilla, vean, lo tenemos. La rejilla de limpieza manual. Las rejas de este tipo se utilizan para pequeñas instalaciones o como protección de elevaciones, bombas y tornillos, cuando éstas se realizan previamente al desgaste. La tendencia en los últimos años ha sido la de instalar rejas de limpieza mecánica, incluso en pequeñas instalaciones, para reducir al mínimo el trabajo manual y mejorar la explotación. Las rejas manuales están constituidas por barrotes rectos, normalmente inclinados, con ángulos de 60 y 80 grados sobre la horizontal. Figura 4.4, miren ustedes aquí, ¿no? Se tiene la rejilla y aquí una palendra para coger y los materiales que se queden aquí, meterlos a esta tolva y después a contenedor. Entonces aquí tendríamos nosotros la rejilla, que es la rejillita a mano, ¿no? Pero con esto, pues cogemos del fondo y sacamos 3 cortes de la rejilla. Y aquí tenemos una rejilla de limpieza manual con corte general, ¿no? Viene aquí la rejilla y aquí el contenedor. Eso es en cuanto a rejillas bueno, veamos a ver entonces las rejillas de limpieza mecánica. Eliminan los problemas de atasco y reducen el tiempo necesario para su mantenimiento. Entonces, es una máquina que se mueve y entonces el operador ya no tiene que hacer nada porque la máquina bota los desechos. Es más, ¿no? Pues las plantas ya vienen son tan complejas y equipos electromecánicos que ya la planta de tratamiento de esto ya es manejada por un centro de cómputo, ¿no? Y ella le ordena más velocidad, menos velocidad los motores para que limpien, ¿no? El tipo de mecanismo más empleado consiste en un peine móvil que periódicamente barre la reja extrayendo sólidos para su evacuación. El ingeniero al revisar el proyecto debe determinar el tipo de equipo a utilizar, las dimensiones, el intervalo de variación del flujo y la separación entre barras y el tipo de automatismo de limpieza. En cuanto a su diseño y concepción, las rejas mecánicas pueden ser de 2 tipos, curvas y rectas. Aquí tenemos nosotros una reja curva, viene aquí el agua y sale por acá. Aquí habrá, ¿no?, una pérdida de carga, ¿no? Pero esta está girando, entonces gira y después coge otra vez y vuelve a girar. Y este peine aquí pues lo lleva y lo bota aquí a este canal. Entonces, estas son una reja de limpieza mecánica curva. Y aquí tenemos también otra reja de limpieza mecánica, pero esta es recta, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Mayarino, en la planta de tratamiento de Cali, tienen rejas, ¿no?, mecánicas rectas, no son curvas sino rectas, pero porque allá son caudales de 800, 2000 litros por segundo, entonces necesitan eso, y es de río Cauca. Bueno, me dice sistemas de control para rejillas mecánicas. Por poblaciones medianas y grandes se recomienda el uso de dispositivos de tiempo como sistemas de control. Todas las unidades mecánicas operadas con dispositivos de tiempo deben estar provistas de controles automáticos auxiliares que pongan en marcha el mecanismo de limpieza cuando el nivel del agua llegue al máximo predeterminado. Aquí, cuando llega el nivel de agua, por ejemplo, se empiezan a tapar, a atascar, y entonces llega aquí, ¡pum! Entonces esta empieza a limpiar.
Bien, entonces veamos a ver, ya vimos los diferentes tipos de rejas, entonces veamos consideraciones hidráulicas. La velocidad de paso por las rejas y la pérdida de carga producida por las rejas son dos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta en el diseño de una instalación de desguace. Velocidad de paso y la carga producida. La velocidad de paso a través de la reja debe ser suficiente para que los sólidos en suspensión se apliquen sobre la reja sin que provoquen una pérdida de carga demasiado fuerte, ni se produzca un atascamiento en la parte profunda de las barreras. Entonces vamos a ver en los requisitos mínimos para el diseño de rejillas. Vamos a ver. Dice fuente RAS. Ojo, aquí hay dos cosas, ¿no? Cuando yo digo fuente RAS, es la resolución 0330 que yo ya les envié, se la envié la total y ¿qué es? Y la simplificada. Entonces esta es la 0330. Pero muchas veces yo aplico como fuente la RAS 2000. Entonces yo le digo fuente RAS 2000, que eso ya es mucho mejor, ¿no? Pero esta es nueva. Las rejillas deben colocarse aguas arriba de cualquier dispositivo de tratamiento, ¿no? Subsecuente que sea susceptible de obstruirse por el material grueso que trae el agua residual sin tratar. Si consideran rejas gruesas aquellas que en sus barrotes distan entre 4 y 10 centímetros. 4 y 10 centímetros. Rejas medianas entre 2 y 4 centímetros. Y rejas finas entre 1 y 2 centímetros. O sea, hay tres tipos de rejas: gruesas, medianas y finas. Depende de lo que yo quiera, puedo meter una reja gruesa, por ejemplo, en el proceso después de la extracción de gruesas, pues yo meto una reja gruesa, ¿no? Y después le meto aquí una mediana. Bueno, dice la velocidad máxima de aproximación, miren ¿no? Ese sí es velocidad horizontal. Es de 1.2 metros por segundo para el caudal máximo, o sea, el máximo horario, ¿no? Entonces yo tendría que ir a las tablitas allá a ver cuál es el máximo horario o el medio diario que tengo que utilizar. Ahí me va a decir para rejas, utilice el caudal máximo horario o el medio diario o el máximo diario, ¿no? Entonces en esas tablas yo encuentro, si yo veo allí en las tablas rejillas, entonces ahí yo encuentro qué caudal es, el máximo horario o el medio diario o el máximo diario, ¿no? La limpieza de rejas medias o finas se podrá hacer manualmente o mecánicamente. Debe considerarse el empleo de rejas de limpieza mecánica para caudales medios de diseño iguales o superiores a 100 litros por segundo. Entonces, cuando ya pase de 100 litros, ya el sistema es de rejas mecánicas. Espaciamiento, decíamos nosotros, aquí tenemos más especificado. En cuanto a las características de los barrotes, esto debe tener unos espesores mínimos fijados en los siguientes valores. Por ejemplo, esto es de la antigua, ¿no? Reja de gruesos, dice, ¿no? Entre 10 y 25 milímetros. Rejas de finos, este es el espesor de los barrotes, ¿no? Entre 1 o 2, 5 centímetros, ¿no? Y entre 6 y 12 milímetros, o sea, 0,6 y 1.2 centímetros. Las velocidades, decíamos, máximo de 1,2 para caudal máximo y 0,3 para caudal mínimo. Entonces ya lo hablamos aquí, ¿no? La limpieza de las rejas medias o finas se podrá hacer manualmente o mecánicamente. Debe considerarse el empleo de rejas de limpieza. La velocidad mínima entre barras, debe usarse un rango de velocidades. Esto ya es, una cosa es la velocidad de aproximación y la otra cosa es la velocidad de la mínima entre barras. Entre 3 y 0,6 metros, ¿no? Se debe usar un rango de velocidades entre 3,6 y 3 metros por segundo para rejas limpiadas manualmente. Y de entre 0,6 y 1.2 metros por segundo, dice, para rejas limpiadas mecánicamente. Entonces, esta es la velocidad mínima para manual y esta para mecánica. A caudales máximos cuando se producen por grandes lluvias o tormenta, la velocidad de aproximación debe ser del orden de 0,9 metros por segundo. Decíamos, no, pues que menos de 1, ¿no? Pero aquí me le pongo 0,9.
con objeto de evitar acumulación de arenas en la parte inferior de las rejas de limpieza mecánica, que puedan dejarlas fuera de servicio cuando más necesarias son. Para calcular la velocidad del agua a través de la reja, se supone, aquí miren aquí hay una suposición, de un 30% del espacio libre entre los barrotes está ocupado por los residuos, atascamiento. Entonces debemos dejar una sección, ¿no?, de un 30% más para atascamientos, ¿no? Si diseñáramos la reja para un área, para un caudal determinado, pues se me atasca y poco a poco se va disminuyendo el área, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros para prevenir esos atascamientos es ampliar la sección en un 30%. Bueno, las pérdidas de carga, miren. Esta es la rejilla. Esta es la rejilla. Aquí viene el agua y lógico, aquí pierde carga o pierde energía. Entonces, este es un nivel 1 y aquí un nivel 2. Yo le voy a cambiar esta diapositiva, se la voy a cambiar para otra más clarita, ¿no? La puse, pero no me gustó mucho. Entonces, aquí tiene un nivel 1 y a la salida un nivel 2. Este nivel 1 es más alto que el nivel 2. La diferencia entre estos dos niveles es la carga H. O sea, las pérdidas de paso por la rejilla. Este valor de H de las pérdidas, o sea que cuando pasé por aquí, este valor de H, pérdida de carga en la rejilla, está determinado por la fórmula H igual a KB al cuadrado sobre 2G. O sea, estas pérdidas no son pérdidas por fricción, sino por aditamentos o piezas especiales, en este caso la rejilla. Donde ve velocidad frente a la reja como si no existiera. Es decir, V es la velocidad de aproximación. Y K es un coeficiente que depende de la forma de la reja. Debe calcularse de la siguiente forma. K es un coeficiente que se llama la fórmula de Kirchner, ¿no? Entonces, este K es igual a beta sobre T sobre A 1,33 seno del ángulo de inclinación. En este caso, es el ángulo de inclinación de la rejilla. Entonces dice que este valor de alfa está entre 70 y 80 grados, ¿no? Entonces, este valor. A, separación entre barrotes, ¿no? Y T, ancho entre barrotes. Entonces, nosotros generalmente vamos a ver que en los dos criterios tenemos la separación de los barrotes y el espesor de los barrotes. O sea, que el T, separación de los barrotes, ¿se acuerdan ustedes que hemos hecho esto, ¿no? Y A, separación entre barrotes y T, ancho de barrotes, ¿no? Entonces dice que el valor de beta este es un coeficiente de pérdidas de rejillas, o sea, este beta. ¿Y cuál es el valor de beta? Pues depende del tipo de rejillas. Por ejemplo, aquí tenemos una rejilla rectangular, se va haciendo más redonda, ¿no? Tenemos aquí redondo aquí, rectangular, pero con los extremos circulares, hasta que llegamos a la rejilla circular, que es la que nosotros más utilizamos, ¿no? Pero podemos utilizar este tipo de rejillas, dependiendo del sistema. Entonces yo diría que dependiendo, por ejemplo, yo digo, voy a utilizar esta rejilla. Entonces, miren ustedes que T es el ancho de los barrotes. Y A, ¿no?, la separación entre barrotes. O sea, entre este punto y este punto sería la separación. Entonces, dependiendo de la forma de beta, entonces yo digo, bueno, G. ¿G qué es? Circular. Bueno, G. G es 1,79. Beta es igual a 1,79. Yo tengo la separación entre los barrotes, la separación entre barrotes A y el ancho de los barrotes también tengo, porque aquí me dice el ancho de los barrotes, ¿no? Me habla de rejas gruesas entre 10 y 25, entonces yo tengo el ancho de los barrotes. Y el seno de ángulo de inclinación, que qué ángulo de inclinación le voy a dar aquí, y entonces con eso yo puedo determinar, ¿no?, el valor de K. Y con este valor de K, ¿no?, yo puedo determinar H, y es KB, esta es la velocidad de aproximación, V al cuadrado sobre 2G. Y entonces puedo aquí determinar, este es el nivel 1,
menos el valor de H me da el nivel 2 a la salida. Entonces son pérdidas de carga en la rejilla. Dice, este procedimiento para calcular H sub T es válido cuando la rejilla está limpia. Las rejas crean pérdidas de carga comprendidas entre 0,1 y 0,2 metros para rejas gruesas y de 0,2 y 0,4 para rejas finas. En ninguno de los dos casos se permitirá una pérdida de cabeza mayor de 0,75 metros. Decimos volumen de educación. El volumen de los residuos retenidos en una reja varía en forma significativa de una estación a otra, siendo una cantidad difícil de evaluar si no se poseen datos reales de operación. La cantidad de residuos depende fundamentalmente de la separación entre barrotes de la reja, el caudal de agua residual, el tipo de colectores y de las características particulares de cada comunidad. Se puede adoptar como valores normales lo siguiente. Para rejas finas con separación entre 10 y 25, de 6 a 12 litros por día por cada 1000 habitantes. Entonces, si tengo 1000, tengo 12 litros día. Si son 20.000, sería 12 por 20, no, 240 litros. ¿No? Entonces, así, para rejas gruesas de 15 a 27 litros día por cada 1000 habitantes. Entonces, yo puedo determinar con esto más o menos cuál es el volumen que me van a quedar en la reja. Y entonces, ¿para qué me sirve ese volumen? Pues yo sé la cantidad que voy a botar o evacuar, y entonces con la cantidad que tengo que evacuar, pues yo puedo determinar cuál es el número de camiones que necesito para evacuar todos esos volúmenes que se van a producir en la reja. Bueno, dimensionamiento de la rejilla. El dimensionamiento de la rejilla son dos parámetros. En el dimensionamiento de la rejilla, dos son los parámetros fundamentales que rigen el proceso: la velocidad y la pérdida de carga. Suele partirse de la velocidad mínima adoptada y con ella definir la sección. La anchura del canal en la zona de las rejillas vendrá dado por la expresión W. Dice, el ancho del canal de las rejas, W, es igual al caudal mínimo máximo que pasa, o sea, al caudal máximo diario. Velocidad máxima de las aguas en rejas, pues esta velocidad la tengo. Nivel de aguas arriba de la H, nivel de aguas arriba en las rejas a caudal máximo. Este valor de H es un valor conocido. ¿Y por qué? ¿No? Porque cuando yo hago el diseño de del canal cuando llego del alcantarillado, yo tengo que irme del alcantarillado a pasar a las rejillas. Entonces, allí yo puedo calcular el canal con la expresión de Manning. Entonces puedo determinar cuál es el ancho B y la altura de la lámina de agua. Por lo tanto, ese ancho B y la altura de la lámina de agua es este. Yo tengo la altura de la lámina de agua y digo cuál es el ancho de la red. Entonces, este nivel de aguas es el caudal máximo es conocido. B, ancho de barrotes. Yo sé cuál es el ancho de los barrotes, o sea, A. S, separación entre barrotes, pues ya depende de la separación, si son barrotes finos o gruesos, etc. Y este C, que es un coeficiente de atascamiento, decíamos el 30%, entonces aquí dividimos 1 sobre 0.7. Para determinación del valor de H debe conocerse las características hidráulicas del canal de entrada. Entonces, generalmente me dan eso. El otro problema es tamizar, ¿no? A veces nosotros tenemos que tener tenemos material muy fino que me puede generar problemas, o también, por ejemplo, puede ser algas, ¿no? O material particulado, o grasas, etcétera. Entonces yo pongo este tamiz más fino que las rejas para limpieza. Muchas veces se utiliza, mire, aquí un tamiz, ¿no? Muy fino, entonces no deja pasar todo este material granular, porque los espacios entre tamices es muy pequeñitos. Entonces empleo este tamiz de bandeja, o este tamiz de aquí, ¿no? Donde resbala y el agua sale por aquí y los sólidos salen por acá. Aquí también, ¿no? Aquí tenemos que el agua sale por la parte interna y aquí quedan los sólidos que caen hasta abajo. Entonces, este es un tamiz rotatorio y este es un tamiz de bandejas, ¿no? ¿Qué tenemos aquí sobre los tamices?
Dice, el tamizado consiste en la filtración sobre soporte delgado que se utiliza en numerosos campos de tratamiento del agua residual. Según las dimensiones de los orificios de paso de soporte se distinguen dos variantes. Macrotamizado, sobre chapa perforada o enrejado metálico con paso superior a 0,3 milímetros. Se utilizan para retener materiales en suspensión, flotantes o semiflotantes, residuos animales, vegetales, ramas, etc. Microtamizado, dice, sobre tela metálica, plasta de malla inferior a 100 micras. Se utiliza para eliminar materia en suspensión muy pequeña contenidas en el agua de abastecimiento, plancton o aguas residuales pretratadas. O sea, es mucho más pequeño que las rejillas, ¿no? Por ejemplo, yo veo en piales que tenían un problema ya de que estaba llegándole material de las vertientes, pues metan el microtamiz, ¿no? Para que le quite todo ese material delgado y después entre al proceso, ¿no? Dice, en los pretratamientos de estaciones depuradoras se utilizan tamices solo en casos específicos, cuando las aguas residuales llevan cantidades excepcionales de sólido en suspensión, flotantes y residuos. Cuando existan vertidos industriales importantes fundamentalmente del sector alimentario, residuos vegetales, huevos, semillas, en pequeñas plantas sustituyendo los tipos de tamices más utilizados en pretratamiento. No aconsejable cuando hay muchas grasas. No se recomienda su uso para localidades medianas y pequeñas. Entonces dice tipo, se recomienda el uso de los siguientes tipos de microtamices en forma de discos rotativos, bandeja, rotativos cilíndricos y estáticos. En caso de que el diseñador planifique otro tipo de tamiz, debe comprobarse la eficiencia es igual o superior a los antes mencionados. Figura 4.8 y 4.9. Aquí están los... Vamos a ver tamices, figura 4.8 y 4.9, donde están esos primeros tamices. Y 4.9, y aquí 4.8. Bueno. Entonces, aquí hay, ¿no?, los requisitos mínimos. Los tamices pueden emplearse como sustituto del tratamiento primario con orificios menores a 1,5. Su ubicación será la misma de los sistemas de rejillas finas. A continuación se indican los criterios de diseño que se requieren tener en cuenta. Tablas, criterios de diseños para tamices. Este es criterio RAS, o sea, 0330 del 2017. Tipo de tamiz, inclinado, tamaño medio de 0,25 a 1,5. Capacidad hidráulica en metros cúbicos minuto por metro cuadrado. Entonces, ¿esta qué es? Caudal sobre área superficial. De 0,6 a 2,4 metros cúbicos por minuto, no es segundo, por metro cuadrado. Tambor rotativo medio, dice, por ejemplo, en Cali hay un tambor rotativo, ¿no? Y entonces esa capacidad hidráulica está dada por acá. Y cuando es centrífugo, el tambor, no creo que un tambor de esos es centrífugo. A ver si lo podemos ver. No, esos tamices es acá. Perdón. Veamos aquí. Este es centrífugo, ¿no? Entonces, dice tamaño de tanto y capacidad hidráulica de 0,01 a 0,05. Entonces, si yo tengo el caudal y la capacidad hidráulica, yo tendría el área del tamiz, ¿cierto? Eficiencia, dice, deben obtenerse una remoción de sólidos mínima entre 15 al 30% para los microtamices rotativos de bandeja y rotativos cilíndricos, y de 40 a 50% para los de discos. Deben remover 50% de sólidos sedimentables, 37% de grasas y 95% de sólidos. Bueno, aquí hay operación y mantenimiento, remoción de material cernido, tamices de bandeja, y aquí son diferentes tamices. Bien, decíamos nosotros cuando empezábamos a ver esto, decíamos, si vemos ese esquemita inicial que teníamos, que yo tengo la rejilla, el desarenador y aquí medidor de caudal. Entonces, vamos a ver estos medidores de caudales.
vamos a ver, a centrarnos en qué medidores de caudales aquí, porque siempre debo de evaluar, ¿no?, la cantidad de agua, porque si ustedes me dicen metros cúbicos por segundo, digo por aquí, ¿cómo lo determino? Pues aquí, en esta canaleta Parshall o vertederos tipo Sutro. ¿Cuál es el problema de esta canaleta Parshall? Que esta canaleta, miren ustedes, tiene escalones, ahora lo veremos, ¿no? Tiene escalones y esto aquí se genera turbulencia a la caída con esta contrapendiente y muchas veces esta turbulencia genera la salida de gases, específicamente el sulfuro de hidrógeno. Entonces en esta parte se me va a generar gases y tengo que controlarlos, ¿no? Entonces por eso pues se utilizan, pero se generan gases porque el agua entra en turbulencia y salen esos gases, ¿no? De pronto en este punto yo haría un control de olores, ¿no?, por ese problema que va a generar. Bueno, entonces tenemos estas situaciones que se van presentando aquí y vamos a ver entonces la parte de canaleta Parshall. La medida del caudal tiene importancia en toda la planta de depuración y en el caso de pequeños núcleos e incluso grandes puede resultar de interés el empleo de canaletas Parshall o de vertederos proporcionales, ¿no?, ya que además de medir el caudal se consigue mantener una velocidad aproximadamente constante en el canal de llegada y por lo tanto en el desbaste y desarenado. Estas canaletas Parshall, ¿no?, y los vertederos proporcionales proporcionan una velocidad constante en el desarenador. Entonces, a medida que ellos aumentan el valor de H en la altura a la entrada, pues lo compensan con la velocidad. O sea, la velocidad no varía, lo que varía es el valor de H. En la velocidad en los desarenadores no varía. Bien, la canaleta Parshall. Esto fue canaleta Parshall, es un elemento que lo tenemos en el laboratorio. Y allí hacen ustedes pruebas, ensayos de canaleta Parshall. Pero pues, entonces, dice, en la figura se presenta la sección y planta de una canaleta Parshall, señalando la relación entre el caudal, la altura de la lámina de agua y el ancho de la garganta. Caudal, altura de la lámina de agua y ancho de la garganta. En la tabla tal, en función de los caudales máximos y mínimos, se determinan las dimensiones de la canaleta. Las ventajas que se obtienen por el uso de la canaleta Parshall. Son medidores de caudal, es un medidor de caudal. Puede prefabricarse y acoplarse con sencillez en el sitio. Esto es bien interesante, ¿no? El canal puede limpiarse por sí solo, o sea, no se tapona, ¿no? Mantiene velocidad constante. O sea, si yo le meto una canaleta Parshall, en el desarenador la velocidad del agua es constante. Y eso es importante. En núcleos muy pequeños, menores de 1000 habitantes, resulta más viable la colocación de vertederos de tipo triangular o trapezial para control de caudal, cuando los caudales son muy bajitos, ya que las dimensiones de la canaleta Parshall, menor de 25 milímetros, son tan reducidas que su colocación y explotación se hacen impracticables. O sea, muy pequeñas, ¿no?, es mejor meter otra cosa. Bien, ¿qué es una canaleta Parshall? Mire, aquí la tengo, la canaleta Parshall. El agua entra por aquí, ¿no?, y fíjense ustedes que el agua entra así, ¿no? Aquí hay, el agua baja y sube. Mire, el agua baja, o sea, el agua entra horizontal, aquí hay una caída y aquí hay una contrapendiente. Entonces, el agua, al llegar a este punto, coge una velocidad y esa velocidad genera un resalto hidráulico, ¿no? Entonces, esta canaleta Parshall se emplea como medidor de caudal. Entonces, yo aquí en esta partecita le pongo un medidor de caudal, una regleta con un medidor de caudal. Aquí a la entrada, aquí le pongo. Entonces, en función de la altura, yo puedo determinar en función de H sub A, ahora vemos la expresión, si yo hago una regleta H sub A versus Q, en función de la altura yo puedo saber cuál es mi caudal. Entonces es medidor de caudal. Y también tiene otra función, ¿no? Como esto genera turbulencia, muchas veces la canaleta Parshall genera este salto hidráulico. Y en sistemas de potabilización utilizo ese salto hidráulico como
como mezclador. Entonces ahí puedo yo, en sistemas de potabilización, enviar en esta parte el coagulante para que haya una mayor eficiencia en el sistema. Entonces aquí vemos una canaleta parcial. Veamos, este es, entonces, viene el canal que nosotros tenemos, el desarenador aquí, viene la canaleta parcial, se contrae, ¿no? Y aquí hay una zona horizontal, de aquí a aquí, pero es una zona que baja, ¿no? Miren, esta pendiente, de aquí a aquí, entonces viene esto y baja hasta aquí. Y de aquí hasta acá tiene una contrapendiente y sale más abajo a una distancia X. Entonces, con esta canaleta lo que yo puedo hacer es medir la cantidad de agua que viene, ¿no? El caudal. Aquí en esta zona, aquí en este puntico, que podemos verlo aquí, podría ser aquí, está el medidor de caudales, ¿no? Yo puedo pegarle aquí el medidor o sacarlo a esta parte para medir los caudales. Veamos cómo se diseña la canaleta parcial. Digamos que yo tengo un caudal de 50 litros por segundo. Ah, bueno, digo caudal. Entonces me voy aquí, dice 50 litros por segundo, 828, 1.46. Entonces, como son 50 litros, entonces estará entre 1.46 y 110, o 254 y 252, dice. Mejor dicho, la mitad. Entonces yo diría que la canaleta parcial de 50 litros para 50 litros por segundo tiene un ancho de garganta de 0.152. Y ese ancho de garganta es el valor de W. Pero aquí, por ejemplo, dice, no solamente dice cuánto es W, sino que le dice 2/3 de A. Entonces, aquí tendríamos nosotros el valor de A. A ver, veamos a ver qué es A. A es la distancia de aquí a aquí. ¿No? Y de aquí a esta parte es 2/3 de A y esta es la distancia A. La distancia B es desde aquí hasta aquí. La distancia C, pues por ahí tendríamos nosotros que buscar C, ¿no? Es esta de aquí a aquí, ¿no? D, E, F, o sea, cada uno de los elementos de la canaleta parcial están aquí. F, G, K, N, X. Por ejemplo, cuando yo digo X, yo dije 0.152, X, ¿cuánto vale? Ah, esta distancia X, yo digo, a ver en la canaleta parcial, ¿cuánto vale X? Para 15.2, o sea, 6 pulgadas. X es igual a 0.051. K, ¿cuánto vale? Dice, para 15.2, K, 0.076. A ver, ¿qué es K? ¿Qué sería el valor de K? K es esta distancia entre este punto de aquí y este fondo, desde aquí hasta aquí. Entonces, o sea, que con estas dimensiones yo puedo diseñar mi canaleta parcial, ¿no? Y puedo determinar todo. Pero yo diría, inclusive la norma lo dice, que no utilizar canaleta parcial hecha, digo, construida. Yo la puedo construir, sí, pero para tener un buen funcionamiento de la canaleta le sale más caro construirla y esta, por ejemplo, es una canaleta parcial que ya viene prefabricada. Entonces, lo mejor en sistemas de estos es prefabricar, o sea, comprarla hecha, que ya viene con todos los elementos de diseño, no ponernos a construir como hay algunos, ¿no? Que empiezan a construir esto y los caudales que mide son malos, ¿no? No están hechas las medidas al milímetro como debe ser. Por eso, pues, muchas veces estas son medidas que uno puede determinar, pero lo ideal es comprarlo. El calado en la parcial lo obtendremos de la expresión, dice, caudal. Entonces aquí, ¿cuál es el caudal? El caudal que viene. Yo he dicho, el caudal 50 litros por segundo. Es igual a 227 W. Y dije, para 50 litros por segundo yo cogí un ancho de 15.2, de 0.15.2. Y este es el ancho W. O sea, que sería aquí W. Y aquí me da caudal, es el caudal que yo tengo. W
ya me dio la tabla, y entonces en este caudal yo puedo determinar cuál es la altura H sub A, ¿no? Puedo determinar cuál es la altura H sub A y a qué nivel puedo tener la canaleta parcial para estas condiciones. Bien, entonces ese es un elemento que puedo utilizar y es de mucha, digamos, de mucho uso, ¿no? El tratamiento de agua. ¿Por qué? Porque no se me atasca. Los vertederos, pues, ellos tienen una base y entonces se puede atascar. El otro elemento muy importante, ¿no? El problema de estas canaletas parciales que generan un resalto hidráulico y eso pues puede generar olores, ¿no? Entonces generalmente en esta zona de canaleta parcial yo tengo control de los olores. Bien, pero hay otro elemento que es el vertedero proporcional, ¿no? Dice, son construidos con una forma especial, para lo cual el caudal varía proporcionalmente a la altura de la lámina líquida, primera potencia de Asche. Por eso también se denominan vertederos de ecuación lineal. Se aplican ventajosamente en algunos casos de control de las condiciones de flujo en canales, particularmente en canales de sección rectangular, en plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, miren ustedes, tenemos este vertedero. Esto se construye, claro, ¿no? Entonces, lo que hace uno es una lámina, ¿no? Y por aquí lo va cortando. Hace esto, lo corta por aquí. Ya. Miren ustedes que este espacio negro que se ve ahí, el agua que va pasando. Entonces, miren ustedes que el piso no tiene problemas en el piso, porque el agua va a pasar por esta zona central, ¿no? Entonces, yo no tengo problemas. Si hay cualquier elemento, pasa por el vertedero y no genera, miren ustedes, este vertedero no genera turbulencia. Por lo tanto, pues es mejor, ¿no? Y entonces, este vertedero viene en función de B, esta altura de vertedero que es A, y aquí hay valores de Y y valores de X, ¿no? X es la distancia de aquí a aquí, y Y es la distancia desde este punto a este punto. Y este es el valor desde aquí a aquí, es igual a H, ¿no? Entonces, dice, caudal es igual a 274 raíz cuadrada de AB, factor de H, es esta, menos A tercios, donde Q es el caudal, A, altura mínima, esta la doy yo, me doy esta altura, B, ancho de la base, si yo calculo cuánto va a ser mi ancho de base, si es un canal, la rejilla, después de la rejilla vendría esto, o después del desarenador, entonces yo tengo este valor de B. H, la altura del A, ¿no? La fórmula de las paredes del vertedero estará dada por la ecuación, dice, X, esta distancia X, sobre B es igual a Y sobre A, ¿no? Entonces dice, la fórmula de pared está dada por X sobre D es igual a 1 menos 2 phi arco tangente de Y sobre A. La tabla 4.4 dice, facilita los cálculos, ¿no? Entonces, Y sobre A, X sobre B, ¿sí? Entonces, aquí tiene Y sub A sobre A. Por ejemplo, Y sub A sobre A es igual a 1. Entonces, Y sub A sobre A, ¿no? Yo tengo ese valor de Y sub A sobre A. Pues si yo tengo que el valor es constante, pues puedo determinar X, ¿no? Entonces yo diría que para este valor aquí, el valor de X es este. Para un valor más arriba, por ejemplo, yo puedo determinar, para un valor de Y más alto, yo puedo determinar aquí, con este valor de B constante y esta área constante, yo podría determinar cuál es la distancia X de aquí hasta aquí. Y así voy determinando esta curva y puedo diseñar mi vertedero. Yo lo hacía, por ejemplo, en sistemas de potabilización en filtración múltiple por etapas, utilizaba estos vertederos, ¿no? O en plantas de aguas residuales para que no se me atasque y no se me genere ese problema de olores, yo lo puedo utilizar. Entonces yo puedo saber a un valor de H cuál es el valor del caudal que pasa. Bueno, el otro espacio es el desarenado.
Vamos a dejar allí porque ya se nos está pasando el tiempo que generalmente yo ocupo para estos menesteres, y entonces pues vamos a finalizar el video número 7, no sin antes decirles que energías positivas. Muchas gracias.